Quimioterapia antineoplásica y tratamiento antirretroviral que hay que tener en cuenta. Bueno, a mí me pareció interesante hablar de las interacciones medicamentosas entre los antirretrovirales y los agentes antineoplásicos. Pido disculpas a los infectólogos si son insuficientes los cuadros. También siempre digo que los oncólogos conocemos mucho más de antirretrovirales que los infectólogos de drogas oncológicas por la necesidad de empaparnos. Y aparte son drogas muy seductoras. Vamos a hablar de 3 grupos: inhibidores nucleosídicos y nucleótidos de la transcriptasa reversa, como el abacavir, la didanosina, emtricitabina, estabudina, lamivudina, tenofovir, que es un nucleótido, y sidobudina. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, 3, nevirapina, efavirenz y etravina. ¿Estamos bien hasta ahora? Globalmente. Luego, la joya o digamos, fue lo que cambió la historia natural del tratamiento infectológico, inhibidores de proteasa, como el ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, atazanavir, darunavir y tripranavir. Si bien tal vez son incompletos como secuencia, son los que los oncólogos conocemos más y tenemos que estudiar para conocer las intercurrencias con las drogas antirretrovirales que usamos, antiquimioterapias que usamos nosotros. O sea que en terapia antirretroviral las interacciones farmacocinéticas son multifactoriales. Cambios en el metabolismo hepático mediado por el sistema enzimático P450, o sea, la CYP450. Todo el mundo habla de esto, yo les pido disculpas, pero por 3 minutos les voy a contar lo que es la CYP450, porque si no todos decimos que sí, no sabemos de qué estamos hablando. El citocromo P450 es el principal responsable del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. Es una familia de hemoproteínas presentes en numerosas especies, desde bacterias a mamíferos y de las que ya se han identificado más de 2000 y sus formas diferentes. Bien, una de estas características más significativas de las P450 es que metabolizan xenobióticos en su baja especificidad, lo que permite que sean capaces de metabolizar un número casi ilimitado de sustratos, principalmente a través de reacciones de oxidación, pero también de reducción e hidrólisis. La P450 acelera la eliminación del organismo de gran número de fármacos y compuestos tóxicos y también es el responsable de la activación de toxinas y precarcinógenos. Los compuestos químicos que no forman parte de la composición habitual del cuerpo humano, pero que son capaces de acceder a su interior, se conocen con el nombre genérico de xenobióticos. Esto es lo más importante. Entonces se trata de compuestos de naturaleza química muy variada, algunos de los cuales son de origen natural, entre los que se destacan las microtoxinas o los alcaloides, si bien la inmensa mayoría son productos originados por la propia actividad humana, como los contaminantes ambientales o los compuestos químicos de síntesis. Bueno, seguimos entonces, entre la relación entre ambas moléculas, antirretrovirales y quimioterapia, tenemos también modulación de la proteína de transporte celular, la P-glicoproteína, codificada por el gen de la MDR1, Multidrug Resistance 1. Cambios en el pH gástrico que modifican la absorción y cambios en la eliminación renal. Bueno, interacciones entonces medicamentosas entre antirretrovirales nuevamente y antineoplásicos. A pesar del impacto del HART en la reducción de la mortalidad y la morbilidad relacionada con el HIV, la mortalidad por cáncer sigue siendo importante en este tipo de pacientes. Los pacientes tratados con la combinación quimioterapia más antirretrovirales sí obtuvieron mayor tasa de respuesta y sobrevida versus quimioterapia sola, al punto de lo que decía muy bien recién Valeria. Los inhibidores de proteasa, inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosídicos, son sustratos y potentes inhibidores e inductores del sistema P450 que tuve que explicar recién. Muchos agentes quimioterápicos se metabolizan por el CYP y cuando se administran concurrentemente con la medicación antirretroviral puede inducir acumulación y posible toxicidad, o bien reducir la eficacia de una o ambas clases de drogas. La administración de antineoplásicos que se metabolizan por el CYP3A en pacientes con HIV en tratamientos con inhibidores de proteasa pueden dar lugar a incrementos en las concentraciones plasmáticas de los antineoplásicos y a la aparición de toxicidad. Eso es lo que los oncólogos debemos conocer y tener en cuenta. Esta interacción se produce fundamentalmente entre el ritonavir, que es el más potente inhibidor de la CYP3A, y el etopósido, para cáncer de testículo, por ejemplo, o pulmón, el tamoxifeno, paclitaxel, vinblastina, doxorubicina y daunorubicina. Drogas que se usan mucho para cáncer de mama, para sarcomas o cáncer de testículo, el paclitaxel para cáncer de mama, ovario, pulmón. Otros agentes como la ciclofosfamida y la ifosfamida requieren una oxidación a través de la CYP450 para ser activo, porque la presencia de lesiones de proteasa van a reducir su eficacia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos los oncólogos cuando usamos
antirretrovirales, o cuando el paciente usa antirretrovirales y nosotros vamos a usar quimioterapia. Hay antineoplásicos que actúan como antimetabolitos que necesitan de una fosforilación intracelular para convertirse en sustancias activas. Entonces, antirretrovirales como la sidobudina, estabudina, salcitabina, lamivudina van a competir, por ejemplo, para fosforilizarse con el 5-FU, droga habitual en el tratamiento del cáncer de colon. Se puede producir una interacción de tipo farmacodinámico con un incremento del riesgo de mielosupresión en pacientes en tratamiento con sidobudina o aumento del riesgo de neuropatía periférica en pacientes que usan didanosina, salcitabina y estabudina. El riesgo de neuropatía periférica y hepatotoxicidad se puede ver incrementado si se usa cisplatino, talidomida y alcaloides de la vinca, como la vinblastina, junto con el de didanosina y salcitabina. El uso del cisplatino con talidomida y alcaloides de la vinca junto a la estabudina causan síntomas vinculados a la neuropatía periférica. Con la sidobudina no hay que extremar el control de posible anemia, granulocitopenia, cuando se trata con hidroxiurea, interferol alfa y alcaloides de la vinca. En lo posible, los oncólogos debemos tratar de negociar con los infectólogos de no usar este tipo de medicamentos cuando vamos a usar drogas, quimioterapias que producen toxicidad medular. No se tienen que utilizar junto al tenofovir fármacos con potencial nefrotóxico significativo, como por ejemplo el cisplatino, en cáncer de testículo o cáncer de pulmón. Los taxanos, paclitaxel y docetaxel, son metabolizados por el mismo sistema CYP, aunque hay diferencias en la naturaleza de las enzimas involucradas. Hay informes de casos que describen la toxicidad cuando se administran concurrentemente taxanos con antirretrovirales, y del mismo modo alcaloides de la vinca son vulnerables a cambios mediados por inhibidores de proteasa o no nucleosídicos. Tenemos datos existentes sobre el destino metabólico de las antraciclinas, por ejemplo el uso de cáncer de mama, doxorubicina y daunorubicina, que sugieren que las interacciones clínicamente perjudiciales podrían no ser esperables cuando el HART se coadministra. Es bueno, mañana lo va a comentar Pía, pero nosotros tenemos varias pacientes con cáncer de mama que están tomando antirretrovirales y estamos bastante alerta con la medicación que están tomando en el uso de doxorubicina. Terapias endócrinas son en gran parte del sistema de estrato CYP y pueden, por lo tanto, ser susceptibles de modulación por el HART contaminante. Aparte, el tamoxifeno, anastrozol y letrozol, un tratamiento hormonal para cáncer de mama, pueden afectar negativamente el resultado del tratamiento con inhibidores de proteasa o no nucleosídicos. Principales interacciones con agentes alquilantes, ciclofamida y ifosfamida. En contraste con la ciclofamida, la incidencia de neurotoxicidad por ifosfamida es mayor que la ciclofamida en combinación con HART. Estudios farmacocinéticos con HART y los dos agentes alquilantes son prácticamente inexistentes. Esto solamente por experiencia de casos. Interacciones con taxanos, por ejemplo, docetaxel y paclitaxel. Los taxanos están asumiendo un papel cada vez más importante nosotros en la práctica clínica por la gran variedad de tumores que estamos tratando, mama, pulmón, vejiga, próstata, ovario, Kaposi. Varios estudios demostraron la eficacia del paclitaxel para el tratamiento del sarcoma de Kaposi HIV con tasa de respuesta, como comenté antes, de entre el 50 y el 70%. Estos pacientes pueden recibir HART con paclitaxel sin ningún inconveniente. En un informe último, la coadministración de ritonavir en 12 pacientes con tumores sólidos, lo que alteró es la biodisponibilidad del docetaxel, pero no así del paclitaxel. El CYP12-8 es el principal enzima involucrada en el metabolismo del paclitaxel. Las interacciones farmacocinéticas entre pacli y HART están disponibles hasta la fecha solo como reporte de casos. Otros informes refieren a una toxicidad severa relacionada con paclitaxel cuando se utiliza con HART, y el paclitaxel para el tratamiento de sarcoma de Kaposi HIV con HART, por ejemplo en el finavir o indinavir, son bien tolerables. Con el posterior inicio del paclitaxel y HART, por ejemplo saquinavir, de la virdina y didanosina, hay desarrollo de mucositis graves y neutropenia febril. Las variaciones de la actividad de este citocromo constituyen un factor predictivo de neutropenia grave. Y no hay ningún estudio de interacción de drogas que se haya llevado a cabo entre docetaxel y HART en forma definitiva. Por el contrario, la capacidad de los taxanos para modular las enzimas podría dar lugar a cambios en la farmacocinética de la terapia HART, lo que puede llevar a cualquier toxicidad o fracaso del tratamiento. Y como conclusión, principales interacciones con alcaloides de la vinca, por ejemplo, vinblastina, vincristina y vinorelbina. Se usa tanto en neoplasias asociadas al HIV, al principio se usaba en sarcoma de Kaposi y linfomas, como en las no asociadas. Ya que la adicción de la terapia HART a la quimioterapia del linfoma no Hodgkin se asoció con mayores tasas de remisión y mejoría de la supervivencia, la asociación del HART con la quimioterapia es probable que aumente a los pacientes con SIDA y linfoma no Hodgkin, aumentando a su vez el riesgo de interacción de estas drogas.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los alcaloides de la vinca son sustratos del sistema CYP3A4 y son vulnerables a los efectos de los inhibidores de proteasa cuando se coadministran con ellos. La neuropatía se observó en los pacientes con linfoma no-Hodgkin relacionados con el SIDA que recibieron HART y el famoso esquema CHOP, ciclofamida, adria, vincristina y prednisona versus los pacientes tratados con CHOP solo. Otro dato a tener en cuenta. Interacciones con antraciclinas, doxorubicina y daunorubicina para cáncer de mama o para linfomas. Hay limitados datos disponibles sobre la farmacocinética de la administración de estos fármacos antirretrovirales y antraciclinas. El HART basado en inhibidores de proteasa no tuvo ningún efecto significativo sobre la farmacocinética de la doxorubicina en un trabajo de 19 pacientes con linfoma no-Hodgkin que usaron CHOP y HART. Principales interacciones con el etopósido. Está la posibilidad de aumentos en las concentraciones de estas drogas con inhibidores de la CYP como el inhibidor de proteasa. Estos aumentos en las concentraciones de topósidos pueden aumentar el riesgo y severidad de mucositis, mielosupresión y elevación de transaminasas. Hay datos sobre la tolerabilidad del etopósido en pacientes HIV durante la quimioterapia, pero son pocos aún. Interacciones con irinotecan y topotecan, el grupo de las campotecinas. Cuando se usa irinotecan en cáncer de colon y tumores de vías biliares con el HART, la inhibición del CYP3A4 puede aumentar el riesgo y gravedad de la mielosupresión de que por sí producen estas drogas y se puede disminuir la eficacia de la droga. En un estudio reciente, la farmacocinética del irinotecan y el HART se estudió el efecto de la combinación lopinavir-ritonavir en 7 pacientes con sarcoma de Kaposi. Esos son estudios muy preliminares. El aclaramiento de irinotecan en el clearance se redujo en un 47% después de la coadministración de lopinavir-ritonavir. Esto condujo a una reducción del 82% de la UC del metabolito. La mayoría de los inhibidores de proteasa de primera generación producen interacciones que pueden aumentar el riesgo de toxicidad relacionada al irinotecan, fundamentalmente mucositis y diarreas severas. De por sí, esta droga produce diarreas y la combinación con inhibidores de proteasa las puede aumentar. Cuando usamos irinotecan en combinación con HART, la inhibición de la CYP puede aumentar el riesgo y gravedad de la mielosupresión. Actualmente hay hipótesis de que los inductores del CYP3A4, como la nevirapina y el efavirenz, pueden causar un incremento del metabolito activo del irinotecan, que se llama N-desmetilirinotecan, y N-desmetiltopotecan, produciendo mayor toxicidad hematológica. Respecto a los agentes biológicos, inhibidores de mTOR, temsirolimus y everolimus, los inhibidores del mTOR utilizados en cáncer de riñón y de mama son metabolizados a nivel hepático también por el sistema CYP450, reduciendo la actividad en un 30%, lo que afecta el metabolismo de otras drogas que utilizan este sistema. Los inhibidores como efavirenz y nevirapina estimulan el metabolismo de estos sustratos y del CYP3A4 con los inhibidores del mTOR, con lo que debe reducirse la dosis o la frecuencia de administración de estos. Por el contrario, el efavirenz es capaz de reducir los niveles de los inhibidores de mTOR, con lo que deben monitorizarse los niveles de estas drogas. Hay interacciones con el bevacizumab, que es un inhibidor de la angiogénesis, se usa en cáncer de colon, mama, pulmón, riñón, ovario y tumores cerebrales, pero aparentemente no afectaría la farmacocinética de los antirretrovirales, aunque si bien todavía no hay estudios. Y como conclusión, tenemos numerosos informes que informan de varias interacciones clave farmacodinámicas entre los inhibidores de proteasa y la quimioterapia. Por ejemplo, la combinación de sidobudina con HART produce el incremento del riesgo de miopatía y supresión de médula ósea. Junto a otros HART nucleócidos se pueden inducir neuropatía periférica cuando se usan con agentes antineoplásicos. Por ejemplo, la gemcitabina en cáncer de páncreas o vejiga se inactiva si se usa con emtricitabina. Conclusión. La necesidad de la coadministración del HART y de agentes antineoplásicos colocan a los pacientes en un riesgo de interacciones fármaco-fármaco. Es necesario disponer de más datos prospectivos en las interacciones fármaco-fármaco entre estos dos grupos de